¿Te has preguntado alguna vez si el ser humano está capacitado para llegar a eso tan inasible y a la vez tan esperanzable que como humanidad hemos dado en llamar la verdad? Cualquier verdad. Bien, si es así, esta es tu novela. Permíteme que hoy te hable de Akenatón, novela del egipcio Naguib Mahfouz, aparecida en su lengua natal en 1985. Esta reescritura, ya sabes que a mí no me gusta decir traducción, reescritura, es de Ángel Mestres, pero hoy no me voy a detener en nada concerniente a la reescritura, a su reescritura, porque ahora mismo verás que el estilo de Mahfouz, al menos en este libro, no busca ser poético, pero a la vez lo consigue a través de un artificio del que alguna vez te he hablado, y es su macroestructura. Ahora te lo explico con más detalle. Pero antes déjame que brevemente te inscriba en el territorio histórico de escritura de esta novela. Te acabo de decir que apareció en egipcio en 1985, en egipcio o para todo el mundo árabe en esta fecha. Bien, sabes que 3 años después, justito 3 años después, a Mahfouz se le concedió el Nobel de Literatura, posterior a Joseph Brodsky y anterior a Camilo José Cela. De modo que nos estamos moviendo en ese periodo en el que Mahfouz adquiere ya categoría de escritor universal, precisamente por ser observado muy de cerca por Occidente. Sin embargo, te recuerdo que Mahfouz empezó a escribir allá por 1939 e inmediatamente después justo a publicar, recién egresado de su enseñanza secundaria. Entonces esto nos hace también plantearnos el hecho de que en este momento, cuando escribe Akenatón, la prosa de Mahfouz ya ha pasado por 5 periodos. Uno de ellos, el famosísimo existencialista, que tiene que ver más con el Egipto moderno que con el Egipto que todos admiramos, el antiguo Egipto, con cualquiera de sus 3 periodos: antiguo, intermedio o medio y el llamado Imperio Nuevo. Y para cerrar esta introducción, déjame decirte que el grado de satisfacción de su lectura ha sido altísimo. ¿Y esto cómo se explica? Bien, a lo largo de este vídeo verás que te voy a ir enseñando algunas de las páginas que he intervenido a lo largo de su lectura. Y ya sabes, te lo he dicho en algún que otro vídeo, que mi grado de satisfacción en relación con la lectura de un libro tiene que ver con qué capacidad ha tenido de movilizar todos mis instintos, específicamente el instinto creativo. Y dirás, ¿qué tendrá que ver que tú dibujes, subrayes sobre el libro que te estás leyendo con su grado de satisfacción? Bien, para mí un libro es un continente de propuesta creativa. Si esa propuesta creativa no se da en la lectura, entonces ese libro pasa a formar parte de las satisfacciones medias, regulares o negativas. Y por otro lado, fíjate, en esta reescritura estamos hablando de un librito, apenas tiene un poquito más de un centenar de páginas escritas, tipografiadas, pero esto no es óbice, ni mucho menos, es todo lo contrario para considerar a esta obra como una obra magna. Y si algo tiene una obra magna literaria es que te induce a seguir leyendo de manera compulsiva, pero tú has de darte cuenta de que debes plantearte o preproponerte cesuras mientras te estás dando cuenta de que estás ante un gran libro. Y eso es precisamente lo que yo consigo dibujando sobre sus páginas. Cada dibujo
es una forma de reflexionar durante 2 o 3 minutos sobre las páginas previas. Y esto es un ejercicio que, si no lo has hecho, desde ahora te invito a que lo hagas, porque así estás ayudándote a sedimentar lo recién leído. Bien, nos metemos directamente en la novela. Como sabes, nunca te suelo hablar de forma argumentativa de los libros, o sea, no nos interesan las tramas en este canal. Pero déjame explicarte de forma sucinta cuál es el origen de este libro. Seguimos a un narrador que en este caso no es omnisciente, sino que es protagonista de la trama, de forma que cuando estamos leyéndole en tercera persona del singular, sabemos que esa persona estuvo allí, o sea que nada de lo que ocurre tiene que ver con el narrador omnisciente, como te digo, pero que también ejerce un despliegue maravilloso de primera persona del singular, claro, cuando él habla de cómo está viendo toda esta peripecia, de segunda del singular y del plural, cuando está hablando, digamos, en estilo directo, generalmente en diálogos, cuando se dirige a alguien para entrevistarlo y cuando ese alguien le contesta, o si ese alguien son alguienes, segunda del plural, y también de tercera del singular y tercera del plural cuando este narrador se está refiriendo a hechos acontecidos a terceros, evidentemente. Terceros, tercera persona del singular y del plural. De modo que, como ves, utiliza todas las personas, algo que no suele ser habitual en la novela moderna, pero que en este caso no hace que te pierdas en la narración, sino que esta estratagema se vuelva imperceptible. Y aquí es donde acudo al concepto de clásico. Generalmente pensamos que los clásicos son artefactos literarios creados hace siglos y que aún seguimos leyendo, pero déjame que te diga que yo siempre pienso en clásico de otra forma. Clásico es para mí todo lo que tiene valor hoy y lo tendrá en el futuro, o sea, todo lo que vino del pasado o viene del presente, pero será para la humanidad eterno. Y esto nos vuelve a llevar a por qué fue tan inmensa aquella civilización, la antigua civilización egipcia, la de los 3 imperios me estoy refiriendo. Esta novela se desarrolla hace 35 siglos, en el siglo XIV a.C., y este narrador está inscrito allí, viene de allí, y sin embargo, cuando leas el libro te darás cuenta de lo moderno, permíteme este adjetivo tan cursi en este momento, lo moderno que es el discurso que maneja este narrador. ¿Pero por qué? Porque el discurso, borremos moderno y coloquemos clásico, se vuelve exactamente eterno, o sea, de valor para ahora mismo y para después. El germen de la historia, permíteme una leve paráfrasis, es que este narrador, Mirimón, hace un viaje para visitar a su hermana a través del Nilo, en una navegación a través del Nilo. Parte de Sais, la ciudad de Sais, y acude a Panópolis, donde vive su hermana recién casada. Y entonces, en esa travesía, él recaba en la visión de una ciudad que aprecia desolada. Y entonces, con el debido respeto, se dirige hacia su padre, reclinado en un diván, y le pregunta: «Padre, ¿qué pasó en esta ciudad? ¿Por qué luce tan desolada? ¿Por qué las ventanas están o clausuradas, o llenas de polvo, o directamente desvencijadas? ¿Por qué no caminan animales por la calle? ¿Por qué no se ve tránsito ni de carruajes ni de personas?» Y entonces este padre le comenta que está asistiendo por vez primera a la visión de la ciudad del hereje. Y aquí acudimos al nudo gordiano de esta novela, o mejor dicho, al arranque gordiano de ella, que es la consideración de Akenatón como único faraón, o diríamos hoy único rey, un único emperador,
que osó intentar plantear un Egipto apoliteísta e introducir al antiguo Egipto en el monoteísmo, y este monoteísmo alrededor de el sufijo nominativo que lleva su nombre, Atón, o sea, lo que hoy llamamos el Sol, el disco solar. Pero recordemos que en aquella ocasión y en todo el antiguo Egipto, en los 3 imperios, a excepción de este momento, todo Egipto circulaba alrededor de un politeísmo que, en principio, partía de un único árbol. Entonces pasamos del Egipto de Amón a el Egipto de Atón. Y este es exactamente el momento de fractura en el que se inscribe esta novela. Bien, he soltado ya el libro. Aquí es cuando la novela se transforma en su macroestructura. Entonces, con el aviso y casi con la recomendación de este padre, Mirimón se interna en una aventura que podríamos llamar, como hoy denominamos a este tipo de libros, un road book, un libro que habla de un tránsito, igual que a las películas de este tipo las llamamos road movies, películas de carretera. Bien, aquí el tránsito es de otro tipo, estamos hablando de un tránsito fluvial, pero en cualquier caso, a lo que asistimos es a que Mirimón se va entrevistando con 14 personajes, exactamente 14. Y como bien estarás pensando ahora mismo, la novela se construye en tu cabeza, no en la propia novela. Y esto es algo que me hizo ponerme a los pies de ella, y más en concreto de Mahfouz. Porque aquí es cuando te das cuenta de que el literato te está respetando. No saca las conclusiones por ti. Algo que me hizo alejarme de esta novela por prejuicio muchísimos años. Esta novela la tenía guardada desde hace muchos años, pero no me animaba a leerla porque pensaba que era una novela histórica. Y ya sabes que ni creo en los géneros, siempre los llamo formatos, como sabes, ni por supuesto soy partidario de trabajar con clichés, y todas las novelas adjetivadas, policíaca, erótica, histórica, homosexual, etc., todas las novelas que van adjetivadas, incluso desde la propia editorial, en mi caso consiguen que me aleje en lugar de acercarme a ellas. Esta macroestructura, como verás, Mahfouz la resuelve de la misma forma que resuelve el título. Si la novela se titula Akenatón, cada una de estas entrevistas se titula con el nombre del personaje entrevistado, pasando desde el ámbito clerical, los sacerdotes de Amón, en principio no interesados en que Akenatón siga reinando, y un montón de funcionarios, de familiares y de personas absolutamente relevantes para el periodo de reinado que pasa de Luxor a Akenatón. Recuerda que el nombre de la ciudad que hizo construir Akenatón era homónimo al nombre de él, el horizonte de Atón, Akenatón. Y por supuesto, hablamos de un grandísimo escritor, la novela acaba en todo lo alto con la entrevista a Nefertiti, la famosísima Nefertiti, mujer de Akenatón. Y todo el hecho que da lugar a esta urdimbre acaba siendo completado, como te digo, con tu ayuda, con la ayuda del lector, porque Mahfouz no toma partido. Pero no sufras, no hay que ser un experto en Egipto, ni egiptólogo ni egiptoloco siquiera, porque el reinado de Neferjeperura Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, fue
una especie de reinado isla. Y de aquí que te hablará antes de su consideración adjetivada, su epíteto, el rey o el faraón hereje. Este reinado hoy se considera que podría estar ubicado circa 1353 al 1336 a.C., o sea, siglo XIV, como te decía en la introducción, y se caracterizó por algo fundamental en cualquier reinado, y es la sólida personalidad del dirigente. Aquí hablamos de un faraón que quiso alejarse de la corriente bélica del antiguo Egipto y, por demás, de cualquier civilización de la historia de la humanidad, para internarse en una consideración tanto administrativa como artística, como de hecho de ingeniería o de literatura o de otras artes, una consideración, digo, artística del reinado. De modo que sus máximos intereses estaban en adorar a ese Dios nuevo y monoteísta, excluyente de los demás, que él llamó Atón, y a partir de ahí todas sus consecuencias satélites, que son gravísimas. Hablamos no solamente de un nuevo culto religioso, sino de una nueva inclinación espiritual de todo el imperio. Y como bien te puedes imaginar, esto solo satisfizo al propio Akenatón y a muy poquitas personas más, entre ellas, efectivamente, su mujer, que en principio ni siquiera tuvo una inquietud de acercamiento personal hacia él. Era, en algún momento de la novela lo dice, un ser por el que sentía una atracción espiritual fortísima, pero no así una atracción carnal. Y esto también forma parte de la urdimbre compleja de la relación entre ambos, entre Nefertiti y Amenhotep IV. Guárdate de aquellos que quieren encarcelar a los muertos en el arte, que tus piedras sean morada de la verdad. Dios ha creado las cosas, no juegues con ellas. Refleja todos los defectos de mi cara y de mi cuerpo para que en la verdad aparezca tu belleza. Estos tres extractos que yo te he unido en uno solo pertenecen a la entrevista que sostiene Amenhotep IV con Bek, el famosísimo, relevantísimo escultor de este periodo y probable autor de las esculturas que nos han llegado del propio Akenatón. Esas esculturas que parece que se salgan del antiguo estilo escultórico egipcio. Por ejemplo, si comparamos las de Ramsés II con las de Akenatón, este último pareciera que admite rasgos ni siquiera femeninos, ni masculinos ni femeninos, sino extrañamente hermafroditas. Y esto es algo en lo que también se incide en la novela, en que no solamente es un faraón, yo lo llamaría isla, sino que también es una consideración espiritual, conceptual, también isla. Y esto también nos hace volver a ese concepto tan difícil, por encima probablemente de nuestras posibilidades como hombres, que es el de la búsqueda de la verdad. En este caso, aplicada a algo que nos interesa mucho en este canal, como sabes, y es la verdad artística. Cómo es posible reflejar la verdad. Aquí ya te he dejado claro en muchos vídeos que no soy partidario de trabajar con que la verdad artística se persigue a través de la observación de la realidad sensible, de lo que nos entra por los sentidos. Pero si no encontramos la verdad así, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Cómo podemos acercarnos a ella sin utilizar los 5 sentidos? Bien, esto es lo que hace que el arte sea tan apasionante. ¿Cómo llegar a la verdad sin ayuda
de ninguno de los 5 sentidos. Entonces también te estás dando cuenta de que esta novela es una reflexión acerca de si es realmente asible la verdad de todo tipo. Oirás noticias contradictorias, cada uno pretenderá que está diciendo la pura verdad, pero solo te contarán lo que desearían que hubiera sucedido. Este es, a mi juicio, el extracto más cardinal de la entrevista que Miri Mon sostiene con la gran reina Ti, mujer de Amenhotep III. En este microparlamento vemos cómo la reina le está haciendo ver al entrevistador que en el ámbito humano jamás podremos llegar a lo que realmente sucedió. Lo llamamos con nombres muy rimbombantes. La vida, la realidad, lo que es. Incluso con perífrasis. Pero no nos damos cuenta de que nunca, jamás, en ningún porcentaje, podremos llegar a ella, sino a micro acercamientos. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque en muchas ocasiones nosotros nos negamos a aceptar la realidad tal como es. Por eso hay civilizaciones que están más cerca de la verdad que otras. Ahora mismo estoy pensando en el sudeste asiático, donde existe una aceptación lógica, cotidiana, diaria, de lo que sucede. No se lucha contra ello. Desde el hinduismo hasta el shintoísmo, pasando por el budismo, vemos que esta aceptación es la base troncal de este tipo de situaciones. El sufrimiento humano, por ejemplo, se explica por aceptación, no por negación, como intentamos hacer en Occidente de continuo, siempre fracasando. Y entonces este parlamento de la gran reina Ti me parece muy sabio que Mahfoud se lo haya colocado en boca de una persona adscrita a la realeza, porque si algo vemos de continuo en este mundo, sobre todo occidental, en el que nos movemos, es que no puede haber un alejamiento mayor de la realidad de los súbditos que el alejamiento que procede de los gobernantes, sean estos funcionarios o altos dignatarios de la realeza o de la nobleza. Vivía en el amor y para el amor. Nunca hizo daño a ningún hombre ni animal. Su mano nunca se manchó de sangre ni castigó a ningún culpable. Cuando leí esta frase no podía parar de reír como lo hago ahora. Esto lo coloca Mahfoud en la boca de Mahu, el ex jefe de policía de Akenatón. ¿Te imaginas algún policía hoy hablando así del rey? ¿Te imaginas a cualquier funcionario, alto funcionario, hablando así del primer ministro? Nunca hizo daño a nadie, trabajaba con el amor, jamás castigó a ningún culpable, los castigos los convertía en consejos, no encarceló a ningún súbdito, jamás torturó a nadie. ¿Te imaginas que esto tuviera cabida en la edad moderna? Que tu arma sea a partir de hoy el amor. Enseña a la gente con amor como yo lo he hecho contigo. Y quien no aprenda con amor, aprenderá con más amor. ¿Te imaginas a cualquier rey occidental diciéndole esto a su jefe de policía el día en el que éste toma posesión de su cargo? Es que ahora mismo hasta el perro del vecino está diciendo que esto es imposible en Occidente. Hay otro parlamento precioso que Akenatón sostiene con Bintu, su médico personal, en el que el emperador, el rey, el faraón, le dice a su médico personal: ¿para qué todo este esfuerzo si todos vamos a morir? ¿Te imaginas a cualquier monarca del mundo actual diciéndole eso a su médico personal? Se apartaba de la gente dominada por sus apetitos.
Esta es una frase que este médico personal, Bintu, le dice a Mirimón en relación con Akenatón, hablando a su vez de por qué Akenatón no tenía una estrecha relación con su padre. Y esto, como verás, también es un dato modernísimo. ¿A quién no conoces tú actualmente en tu vida que no esté dominado por sus apetitos? Si no es por comer, por esa relación totalmente anómala que la gente antes en Occidente y ahora en todo el mundo sostiene con la comida. Si no es con esto, digo, es con el tabaco, si no con otro tipo de sustancias, si no con el desorden, con la falta de higiene, con, en fin, cualquier tipo de circunstancia que explique la laxitud en relación con los apetitos. Y esta es otra de las razones por las que me ha interesado muchísimo esta novela, porque incide en algo fundamental a mi juicio, y es la relación que establecemos con los demás cuando los demás no manejan el mismo código que nosotros. Y fíjate que aquí no he querido utilizar un epíteto en relación con el código. No he dicho código ético, porque el único código que existe, a mi juicio, es la virtud. La virtud es el código que nace de nosotros mismos por el hecho de no permitirnos caer en cualquier desorden. Sin embargo, el código ético o el código moral tienen más que ver con nuestra inclusión en un ámbito social. Nosotros, en exclusiva, nos debemos a un código moral. ¿Por qué? Porque si nos salimos de este código seremos castigados por la sociedad. Iremos a la cárcel o seremos desterrados. Pero en realidad nuestras obras no dependen de que nosotros seamos conscientes de nuestra responsabilidad para no hacer daño, sino de que seremos castigados. De modo que cualquier acción que se fragua en no ser castigado queda absolutamente anulada en ese mismo momento. Parece ser que el perro del vecino tampoco está de acuerdo con esto. Vale. Los sacerdotes no son más que charlatanes. Utilizan a los débiles, difunden supersticiones, saquean las provisiones, sus templos son burdeles y sus corazones están llenos de avidez por el mundo. Este es el panorama que se encontró Akenatón y la razón por la que, una más de las razones por las que su reinado se convirtió en una minúscula cesura dentro de todo el gran orden del antiguo Egipto, como diría nuestro querido Julio Iglesias. La vida sigue igual. La cuestión es que era un hombre por encima de los demás que anunciaba un reino divino inaceptable para la naturaleza humana. Como verás, te he dado suficientes razones para pensar que esta novela cumple algo que no suelen cumplir las novelas posmodernas. Ya no te digo las horrendas novelas históricas que circulan, diría que pululan por ahí como enjambre de insectos. Y es el respeto al lector. Un lector debe sacar las conclusiones a partir del rompecabezas que supone la lectura de las porciones de una obra literaria. Aquí, Mahfouz, benditamente, lo propone y lo consigue. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.